Hola, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga en esta linda tarde y que tengan un buen amanecer pues para el día de mañana, hoy, mañana y siempre, y que nuestra Madre Santísima los bendiga pues. Yo sé que estos videos se extrañan ustedes que yo haga video aquí, este es un video que le hago porque nos estamos pidiendo una colaboración para el techo de nuestra parroquia pues, y para las cosas que se van a ocupar. Necesitamos comprar ahí fondo, abanico, cositas, porque se están cambiando todo el sistema eléctrico de nuestra parroquia. Entonces pedimos un poquito de colaboración, porque en las redes sociales estamos evangelizando. Nosotros salimos como parroquia San José Obrero. Ustedes no tienen de amigos, muchas veces nos han dado sus felicitaciones, me gusta, las fotos que compartimos día a día, llevamos la palabra de Dios y muchas palabras, citas bíblicas. Pues. Este video lo hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre. Pues estamos invitando para los jóvenes que se quieran integrar a la vaina pastoral de nuestra parroquia. Salimos como parroquia San José Obrero. Otro punto que quería tocar, necesitamos dos personas o jóvenes para que se encarguen de las fotos parroquiales, para misas solemnes, actividades parroquiales, rifas, fiestas patronales, las capillas o que sea en la parroquia. Ahorita acaban de pasar las fiestas patronales de la capilla Sangre de Cristo, pues. Entonces, para ahí que nos busquen personas que quieran integrarse a esa página, aquí está su colaborador, mi nombre es Colano, uno de los encargados de la página del Facebook de la parroquia. Le voy a nombrar lo otro. La otra muchacha es Monaí, es acólita parroquial, ya es un grado más alto de los monaíos, es acólita parroquial. Ella se llama Cristian González. Tenemos al otro muchacho que también se encarga, pero no mucho pues, porque él estudia medicina, pues no le da tiempo, pero ahí lo estamos ayudando a la labor. El otro muchacho se llama Omar Aguilar. Entonces ahí lo estamos saludando de parte de ustedes. Pues si no dan fuerza pues para seguir evangelizando a la labor del Señor. Que el Señor me lo bendiga y que me lo guarde en la hora de la muerte. Amén.